Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. Iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos el día de hoy a este servicio. Recuerden que están en casa sobre la roca. Los invitamos para que se pongan en pie, alaben, exalten el nombre de Jesús y bienvenidos. Esta es su casa. Al despertar te cantaré, mis ojos en ti fijaré, al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor, tu fuego en mi interior, ardiendo está, salvaje amor que brillará, esta pasión todos verán, tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Tuyo para siempre.
todos lo verán. Cuán grande es Dios. Un nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar.
Muy buenas noches a toda la iglesia cristiana de Casa sobre la Roca de la ciudad de Tunja, dándole gracias a Dios por su inmenso amor, misericordia y gracia divina. Recordando nuevamente lo que dice la palabra del Señor, de no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. En el día de hoy vamos a abordar un tema bien interesante, bien importante, que está consagrado en una cita bíblica que es Filipenses, capítulo 4, versículo del 1 al 5. Dice la palabra del Señor: por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Exhortaciones. Ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas dos mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Vamos a orar. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por este día, por esta hora, pedirte que me llenes con tu Santo Espíritu para proclamar tu santa palabra. Pedirte que llenes con tu Santo Espíritu a cada persona que hoy nos está viendo y escuchando, de tal manera que la palabra de Dios sea ese alimento que llegue a una tierra fértil que debe ser su corazón para que dé fruto y fruto en abundancia. Señor, delante de ti, lléname de tu presencia para llevar este mensaje que tú nos quieres transmitir en esta noche. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. El título de la predicación es El desacuerdo, ruptura de la armonía. Y yo creo que todos experimentamos desacuerdos permanentemente en todos los lugares donde nos encontramos. En el hogar muchas veces se encuentra el desacuerdo entre el esposo y la esposa. El desacuerdo aún entre nosotros como hijos de Dios con el Señor. No porque el Señor tenga la culpa, sino por nosotros, que somos los que no queremos ponernos de acuerdo con Él. En la relación entre padres e hijos, en la relación entre gobernantes y gobernados, en la relación en la misma iglesia, las personas que también son miembros de la iglesia y que muchas veces entran en desacuerdo. El desacuerdo es algo que se presenta en todos los hogares y en todas las familias, incluyendo la familia espiritual, la familia de la iglesia. Quiero comentar una historia bien interesante, como una ilustración al tema que estamos abordando, y presten atención a esta ilustración tan hermosa y que nos va a dejar una moraleja extraordinaria. Se cuenta que una vez que en una carpintería hubo una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. La causa: sencillamente hacía mucho ruido y además se pasaba todo el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo. Dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que la lija era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. Y la lija estuvo de acuerdo con la condición de que fuera expulsado el metro, porque siempre se la pasaba midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto. Pretérito pluscuamperfecto. En eso entró el carpintero. Se puso el overol e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un lindo mueble. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación.
Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo: señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Y el que trabaja con nosotros es Jesús. El que trabaja con nosotros es Dios. Él moldea nuestra vida y Él siempre trabaja con nuestras cualidades. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, que el tornillo unía y daba la fuerza, que la lija era especial para afinar y limpiar asperezas, y observaron que el metro era preciso y exacto. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos. Hoy les voy a hablar de dos mujeres trabajadoras, llamadas Evodia y Síntique, pero que en algún momento de sus vidas manifestaron sus desacuerdos. Estamos hablando de madurez cristiana. Y el tema de hoy, que indudablemente es el desacuerdo, una ruptura de la armonía. Entonces vamos a abordar el primer tópico: elogiando las virtudes más que revelar los defectos. ¿Qué significa? Que entre los seres humanos que tenemos tantos conflictos, unas veces unos somos martillo, otras veces hemos sido como el tornillo, otras veces hemos sido como la lija, otras veces hemos sido como el metro, y tenemos tanto cualidades como defectos, pero tenemos que concentrar nuestra vida en las cualidades, en lo que nos une y no en lo que nos desune y lo que nos lleva al desacuerdo. La historia indudablemente de estas dos mujeres, se dice que estas dos mujeres trabajaron junto con el apóstol Pablo en el establecimiento de la iglesia de Filipo, cuando la iglesia de Filipo no existía. Se dice que estas mujeres iban al río y se encontraban orando, y por medio de la oración en el río fue que se fue conformando un grupo de personas que se iban aumentando, y que tanto Evodia como Síntique fueron tremendas trabajadoras para el Evangelio junto con el apóstol Pablo, tremendas trabajadoras para el Señor Jesucristo, tremendas trabajadoras en la iglesia, así como en la iglesia tenemos también tantas mujeres que son valiosísimas. Pero hubo un conflicto entre ellas. La Biblia, y haciendo los estudios, no se dice cuál fue el punto de conflicto, pero hubo un punto de conflicto, un punto de desacuerdo entre estas dos grandes mujeres que trabajaron para el Evangelio. Y a tal punto que su desacuerdo también llegó al conocimiento de toda la iglesia, y que en determinado momento puede generar división. Lo mismo que en los hogares. Cuando el esposo y la esposa no están de acuerdo, pues genera un desacuerdo. Muchas veces entre los hijos se forman bandos, los que están con mamá y los que están con papá. Y entonces se vuelve eso un conflicto y se divide. Significa que el desacuerdo rompe la armonía. Hay muchas personas que tienen las parejas, está rota la armonía. Hay muchos hogares donde entre padres e hijos está rota la armonía. Hay muchas iglesias donde está rota la armonía por el desacuerdo. Y en nuestro país, Colombia, estamos viviendo momentos de dicotomía. Estamos divididos entre la izquierda y la derecha, como decía el pastor Darío. Jesucristo murió tanto por los de la izquierda como por los de la derecha, y en la cruz del Calvario extendió sus brazos para abrazarlos a todos, de tal manera que pudiéramos construir una verdadera nación en Cristo Jesús. Entonces vamos a abordar con este primer punto, elogiando las virtudes más que revelar los defectos, y vamos a mirar un punto A de este primer tópico, y es el poder de las palabras. Filipenses 4:1 dice: por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse firmes en el Señor. Se sabe que las palabras tienen el poder de levantar o el poder de destruir, de construir o destruir. Pablo pudo enfrentar la situación con estas dos hermanas, Evodia y Síntique, utilizando el mecanismo del mandato, pero en lugar de eso utilizó los elogios. Este es un texto que está lleno de un profundo afecto y calor cristiano. Vea la construcción de cada palabra. Ellos y ellas eran, ¿qué?
sus hermanos míos. Mire cuál es la palabra en las cuales las va a tratar el apóstol Pablo. En medio del conflicto, en medio del desacuerdo, en medio de la diferencia, en medio de la confusión, en medio de la división, el apóstol Pablo se dirige hacia ellos como hermanos míos. Esto no debe olvidarse a la hora de abordar una diferencia con otro, que somos hermanos, que somos esposos, los que son esposos y viven peleando como perros y gatos, que estamos entre padres e hijos y que no debemos limar completamente todas las diferencias y las asperezas. Sin embargo, debemos tratarnos como lo que somos, hijos de Dios. No es un inconverso para ser tratado de otra forma. Luego dice, y mire las palabras que construye el apóstol Pablo, a quienes amo. ¿Qué significa? El apóstol Pablo le está diciendo, hermanos míos, a quienes amo. Les está diciendo que lo ama. Un esposo o una esposa, expresarle que la ama o que lo ama. Unos padres a unos hijos, expresarle que los ama. Ahora en la iglesia, expresar a las personas de que son miembros de la iglesia, que son hijos de Dios y que los amamos. Esta palabra nos viene de la raíz griega ágape y tiene el mismo sentido cuando el padre decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. También les digo al apóstol Pablo esta tercera palabra, extraño mucho. Los extraño. Qué bonito, porque cuando uno está en pelea llega y dice, yo que voy a extrañarte. Cuando está uno en pelea o cuando está uno en división, uno llega y dice, ¿qué le va a decir que te voy a extrañar? Alguien le dice, váyase. ¿Qué está haciendo acá? Esto es un impedimento, esto es una confusión. Y muchas veces, miren la construcción de las palabras, que dice, hermanos míos, a quienes amo, extraño mucho. Aquí estos deseos están en armonía con todo el contexto. Pablo tenía un gran deseo de ver a sus amados hermanos, incluyendo a Evodia y a Síntique, para abrazarlas y animarlas. Y note que Pablo habla de ustedes que son mi alegría y mi corona. Otra frase tan tremenda en la construcción de la palabra. Ustedes que son mi alegría y mi corona. ¿Cómo nos tratamos cuando tenemos diferencias? Nos sacamos los defectos a relucir, nos sacamos los cueritos al sol. La ropa sucia dicen que se lava en casa, pero muchas veces la sacamos de una manera grotesca, vulgar, de una manera durísima y nos tratamos de una manera áspera. Cuántas maldiciones, cuántas veces evocamos el divorcio, hasta la muerte. Ojalá me muriera, ojalá me fuera de acá, de esta casa, ojalá me fuera de esta iglesia, ojalá me fuera de este país, ojalá me fuera completamente de todo. Y todas las palabras que uno pronuncia, ásperos, durísimos. ¿Cómo son tus palabras cuando estás en diferencia, cuando estás en desacuerdo, cuando estamos verdaderamente abocados en un conflicto profundo? ¿Qué maneras de ver el apóstol Pablo a sus hermanos? Como vemos, no es cualquier cosa un creyente. Elogios en lugar de críticas es el secreto para tratar los desacuerdos. Elogios en lugar de críticas es el secreto para tratar los desacuerdos. Las palabras o edifican o destruyen. Hay poder en la palabra. Recuerden eso, y nosotros hacemos mucho daño con la palabra. Un punto B que quiero que analicemos, elogiando las virtudes más que revelar los defectos, el poder de las palabras A. El punto B, el poder del reconocimiento. Filipenses 4:3 dice, y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Observe la importancia de este texto. Pablo sabía que tenía dos hermanas muy valiosas en esa congregación en Filipenses. Y si bien es cierto que hubo una diferencia entre ellas, que no se sabe cuál fue, pero una diferencia bastante fuerte, que siendo tan trabajadoras en el Evangelio y en la construcción de la iglesia, junto con el apóstol Pablo, fíjense ustedes que había un punto de conflicto y de diferencia profunda. Por eso dice el apóstol Pablo, hace un mandato a la reconciliación y al restablecer en un mismo sentir, en un mismo pensar. Y es cierto que hubo una diferencia entre ellas. Ahora le pide también a Epafrodito, el compañero fiel, de acuerdo a Filipenses 2:25. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades, que trate de una manera especial a estas
dos maravillosas hermanas. Para esto el apóstol Pablo apela al poder del reconocimiento. Notemos en este texto que Pablo, aun cuando tiene autoridad para exigirles a las hermanas un mejor comportamiento, se va por la vía de la diplomacia. No comienza señalando sus deficiencias, sino reconociendo sus enormes virtudes. De hecho, él menciona que ellas han sido sus colaboradoras en el Evangelio. Uno de los propósitos de las críticas es borrar de un solo plumazo todas las virtudes. La crítica, hay veces dicen, no, que es una crítica constructiva, borra de un solo plumazo todas las virtudes. No permitamos que una lengua deslenguada arruine el testimonio de alguien por quien Jesucristo murió. Somos llamados para afirmar las virtudes y no para desanimarnos con las críticas. La mejor manera de valorar a las personas es tocando sus corazones. La palabra, hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, unida a la palabra alegría, son dadas para afirmar cuánto bien hace el reconocimiento, y hay que reconocer las virtudes de cada uno. Sí, eso no significa que tengamos defectos. Ahora Dios se encarga de también mostrarnos a nosotros también estos defectos. Y aún sufrir las consecuencias de los defectos, porque muchas veces fallamos por nuestros defectos y no por la contención que debe tener manejando el espíritu, el alma y el cuerpo. Y vamos a entrar a un segundo tópico. Entonces recordemos que elogiar las virtudes más que revelar los defectos, el poder de las palabras, no con la palabra edifica o destruye, el poder del reconocimiento, enfocarnos verdaderamente en las virtudes, en las cualidades y no en los defectos. Recordemos eso. Uno de los propósitos de las críticas es borrar de un solo plumazo todas las virtudes. Entramos a un segundo tópico y es usando la sensibilidad más que la confrontación. Y voy a mirar un punto A, buscando la salida. De acuerdo con lo que Pablo nos dice, la iglesia de los filipenses era su corona. Pero cuando habla de la visible divergencia que se dio entre estas dos hermanas, auténticas siervas del Señor, parece que encontró una espina en esa corona. Un pastor anhela que en la iglesia no haya desacuerdos entre los miembros, pero no debe sorprendernos que aún entre los buenos creyentes tales cosas sucedan. Alguien ha dicho que donde hay luces habrá alimañas y donde hay perros habrá pulgas. Es interesante pensar de que Pablo mencione a estas dos hermanas. Note que esta iglesia era totalmente distinta a la de los corintios. ¿Por qué Pablo hizo público la vida de estas dos hermanas? ¿Tendría a Evodia y a Síntique en mente cuando escribió Filipenses 2 del 3 al 4? El asunto era que Evodia y Síntique eran dos hermanas muy claves en la iglesia y el ministerio del apóstol. Y él no podía darse el lujo de que estas hermanas estuvieran en tal desacuerdo que al final se fueran de la iglesia. ¿Cómo cuántas personas se ponen en desacuerdo y llegan al divorcio? ¿Cuántos desacuerdos hay en las familias, en los hogares? Hay que resolver esto. Hay que perdonarnos. Hay que restaurar, no llenarnos de amargura ni de resentimiento, sanar, perdonarnos, exaltar nuestras cualidades, nuestras virtudes y trabajar. ¿Acaso podrán andar dos juntos sin ponerse de acuerdo? Y este es un punto que es tremendo y delicado, porque muchos hogares en estos momentos pueden estar en conflicto y diferencias. Y la gente va construyendo una destrucción o construyendo una edificación. Entonces, ¿cómo construimos una destrucción? Cuando dejamos albergar en las bases amargura, resentimiento, odio, tristeza, cuando nos concentramos en lo malo y vamos criticando y todo lo vemos malo, todo lo vemos negativo y no construimos. Por ejemplo, nuestra nación tiene mucho que dar, nuestro departamento muchísimo que hacer, nuestra Tunjita mucho por hacer, la iglesia de Casa sobre la Roca que cumplió 33 años, gracias al pastor Darío y a Esther Lucía, y gracias Dios por tu gran fidelidad y por todo lo que tú estás haciendo. Entonces, iglesia, es muy importante resaltar que estas dos mujeres, Evodia y Síntique, eran grandes trabajadoras para el Señor y en estos momentos estaban en conflicto. El asunto, iglesia, es que la armonía no debe interrumpirse
porque alguna diferencia nos está interponiendo. Es bueno que tengamos desacuerdos, pero que no nos lleve a la separación. Los desacuerdos, si nos llevan a la separación, es un desastre. Las distintas personalidades en la iglesia son para enriquecernos, no para separarnos. Y entra un segundo punto B dentro de este segundo tópico. Hemos visto usando la sensibilidad más que la confrontación, buscando la salida. Un punto B es firmeza, pero no rudeza. Ser firmes, pero no rudos. Filipenses 4.2 dice, ruego, y miren la palabra del apóstol Pablo utilizada aquí en Filipenses 4.2, ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Note la manera como Pablo comienza con este texto. Ruego, un ruego a Dios. Ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. ¿Qué es lo que le pide? ¿Cuál es su ruego? Bueno, que se pongan de acuerdo en el Señor, que hagamos lo que Jesucristo nos dice. ¿Qué nos dice el Señor? Pongan la otra mejilla, perdónense los unos a los otros, tolérense los unos a los otros y aprendamos a verlas aún en las diferencias, el llegar al acuerdo para el beneficio, no solamente para el beneficio nuestro. Porque cuando uno trabaja en paz, reconciliado y restaurado, es una gran bendición. Por eso la reconciliación es una gran bendición. Por eso cuando una pareja está en pelea y se reconcilia, es una gran bendición. Es una gran bendición la reconciliación y la palabra de Dios nos incita a que seamos ministros de la reconciliación. Tú eres un ministro de la reconciliación, no de la separación. Tenemos que crear puentes, no romper los puentes. Tenemos que ser instrumentos de paz y no instrumentos de guerra, ni de violencia, ni de destrucción. Pero lo cierto es que en este momento ni la una estaba siendo afable, ni la otra estaba despidiendo un agradable aroma. Ambas, muy a pesar de sus altas virtudes y su indiscutible trabajo en la obra, estaban a punto de irse a la ruina espiritual. Lamentablemente la iglesia estaba siendo testigo de una confrontación entre dos excelentes hermanas, que al parecer no se sabe por qué estaban disgustadas, pero que tal situación podía contaminar la buena marcha de la iglesia. La palabra ruego acá tiene que ver con la idea de poner a un lado algo. En este caso, poner al lado las diferencias. No sabemos quién inició el desacuerdo entre las dos. No tenemos idea quién tuvo más la culpa, pero lo que sí es cierto es que hay que llegar a un acuerdo. En esto hay que ser firmes y enfrentar el problema. Ser firmes y no rudos. Un punto C de este punto. Que ayudes a estas que lucharon a mi lado. La ayuda. Y la palabra de Dios sí dice que necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Cuando uno cae, el otro lo levanta. Hay veces entre las parejas, cuando cae uno, el otro le da para rematarlo. No, es para ayudarnos. Dice, ayúdense los unos a los otros. Y aquí el apóstol Pablo está pidiendo en Filipenses 4.3 lo siguiente. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. En esta parte, el apóstol Pablo revela el temple de estas dos mujeres que ahora están en pugna. La palabra lucharon sugiere la idea de un inmenso trabajo, incluyendo los riesgos propios de anunciar el Evangelio en ese tiempo, donde ellas, al lado del apóstol y un tal Clemente, fueron parte de algún gran avivamiento, aún en medio de las grandes persecuciones a las que Pablo estuvo acostumbrado. Cuando se recuerda el ministerio de las mujeres con esta nota positiva, las diferencias que se hayan dado no debieran opacar el testimonio y el amor demostrado a la obra del Señor. El enemigo es astuto. Él impulsará que veamos otra cosa en las personas, en lugar de ver en qué ayudamos. El enemigo vino a matar, hurtar y a destruir. Jesucristo vino a traer vida y vida en abundancia, unidad, no desunión. No dice la carta, pero había alguien dentro de la iglesia que era la persona indicada para ayudar en esta situación. Si la persona era Epafrodito, tenemos muchas razones para pensar que él haría uso de su sensibilidad para tratar con mucha madurez este caso. Quien haya sido, le pide que ayude a estas hermanas. Esto es lo que hace la diferencia en una iglesia.
Necesitamos a un Bernabé para que ayude a un Pablo en su carácter. Y necesitamos ser conciliadores, necesitamos ser pacificadores, necesitamos ser ministros de la reconciliación y pedirle la intervención de Dios y orar por las personas, pedir que apliquemos la palabra de Dios. Y cuando uno aplica la palabra de Dios, Dios siempre es un Dios de restauración, Dios siempre es un Dios de reconciliación, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de compasión, Dios es un Dios de vida. Y lo que Él quiere es que nosotros nos pongamos de acuerdo y caminemos junto con Él y con sus directrices, con sus enseñanzas. El problema de los divorcios ha sido por la apatía del hombre, por su egoísmo, por el orgullo, por la prepotencia, por la soberbia. Y muchas veces la influencia del enemigo cuando coloca en nuestras mentes dardos de fuego del maligno aún sobre la otra persona. O no me digan ustedes que en determinado momento no han recibido pensamientos contrarios cuando está con usted de pelea, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con algún miembro de la iglesia, con el país, con alguna persona que está gobernando el país, con los que están gobernando el municipio, con los que están gobernando el departamento, aún con los pastores y con el pastor. Y el enemigo viene también a hacer daño. Y la naturaleza pecaminosa con nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra prepotencia y el egoísmo que hay. Cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios y derrumbamos completamente ese orgullo y le metemos la humildad y seguimos a Jesucristo y nos perdonamos los unos a los otros y nos reconciliamos y somos ministros de la reconciliación y bajamos la cabeza sin importar quién tuvo la culpa, sino por el bien. Y no solamente por el bien, por el temor a Dios, porque Dios nos lo enseñó, porque es un mandato. Perdónense los unos a los otros, tolérense los unos a los otros. Mantengamos la unidad y no la división. ¿Está tu hogar dividido? Tienes que buscar la reconciliación. ¿Está tu relación entre padres e hijos o madres e hijos rota? Busca la reconciliación. ¿Está la iglesia aún en determinado momento dividida por alguna cosa? Busquemos la reconciliación, la restauración y maduremos. Madurar. Uno madura cuando aplica la palabra de Dios en su vida. Un tercer tópico es revelando la cara de la gentileza. Voy a mirar un punto A de este tercer punto. Lo que significa esta palabra gentileza. En la nueva versión internacional aparece amabilidad. Filipenses 4:5 dice que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Cuando uno estudia lo que Pablo nos quiso decir con esta sola palabra, nos enteramos de que es una de las más ricas de las que se tenga conocimiento y que es tan necesaria para adornar la vida de un creyente, tales como Evodia y Síntique. Ser amables. ¿Eres tú amable con tu esposa? ¿Eres tú amable con tu esposo? ¿Eres tú amable con tus hijos? ¿Eres tú amable en todo tu trato? Y muchas veces somos rudos, somos como la lija, y como dicen, limpiando las peras, pero somos rudos, somos a veces... machacamos y hay veces somos imprudentes, hay veces actuamos insensatamente y hablamos mal y tantas cosas que cometemos. Observe los posibles significados de una misma palabra: amabilidad, tolerancia, paciencia, dulce razonabilidad, mansedumbre, clemencia, sumisión, caridad, miramiento, magnanimidad, cordialidad, generosidad. De este significado se desprende el hecho de que un creyente debiera reflejar su más dulce carácter en su trato con los demás. Es la palabra que tiene la misión de moderar y apaciguar la fea reacción de la ira. Proverbios 15:1 nos lo recuerda. La respuesta amable calma ¿qué? El enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. La amabilidad. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. ¿Cómo respondes? ¿Amablemente o con una piedra en la mano? Es alguien que es inflexiblemente flexible ante una situación que busca el balance y el equilibrio. Es la persona que no se deja arrebatar por el momento, sino que con amabilidad corrige el problema. Me llama la atención que Pablo haya escogido a Epafrodito, si fuera él, para allanar las diferencias que había entre estas dos buenas hermanas. No todos tienen esta gracia. Feliz la iglesia que cuenta con hermanos que puedan ayudarse los unos a los otros, porque ellos mismos son un fiel reflejo del carácter gentil. Voy a analizar un tercer punto, la señal visible de esta virtud. Filipenses 4:5, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Que su amabilidad sea evidente a todos. ¿Eres tú amable con las personas? ¿Eres tú amable aún con el enemigo?
el Señor está cerca. La recomendación de Pablo es que revelemos la amabilidad en nuestras acciones. ¿Cómo es un creyente que en su corazón tiene tal carácter para manifestar con otros la amabilidad? ¿Qué muestra esta virtud espiritual? Un creyente que manifiesta la amabilidad es alguien que hace que otros sientan el descanso cuando están en su presencia. Que nadie tenga temor de expresar su opinión y sentimiento, pues sabe que tal persona merece mi confianza. Un creyente con gentileza o con amabilidad es un buen hombro para apoyar la frente y para derramar mis lágrimas. La amabilidad cristiana llora con el que ha fallado en lugar de sentir satisfacción por lo que ha pasado. La amabilidad respeta la dignidad de otra persona y jamás haría un comentario que denigre su testimonio y que ponga en duda su reputación. Si alguien ha fallado, tratará de persuadir con amor. Sentirá tristeza y buscará tan pronto como pueda su restauración. Hay muchas cosas que debieran ser conocidas entre nosotros, debido a la importancia de dar frutos siempre en todo, pero la amabilidad debe ser lo más visto. Sin esta virtud, las demás serán opacadas en nuestras vidas. Y el último punto, el resultado que trae la amabilidad, el ser amables. Cuando uno lo tratan bien, cuando uno lo trata con amabilidad, con gentileza, la blanda respuesta quita la ira, decía en la otra versión, pues realmente las cosas se desarman. Hay que desarmar los corazones heridos, compungidos, llenos de amargura, de resentimiento, de odio, de tristeza, de rencor. Filipenses 4:4 dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Una de las cosas que hace rico el estudio de la palabra es la conexión de una idea con el contexto donde se está desarrollando. En el caso de este pasaje, donde uno puede ver que cada versículo nos trae diferentes temas, pero no debemos perder de vista lo que Pablo está tratando de las diferencias entre estas dos hermanas. De modo entonces, que este imperativo de la alegría es la más indiscutible revelación de lo que debe caracterizar la amabilidad cristiana. Muéstreme a un creyente que viva lleno de alegría y le mostraré a un creyente amable, gentil. Lo contrario será una contradicción de términos. Yo quiero pensar que Bodia y Sintique eran dos mujeres llenas de alegría, pero las diferencias por las que estaban pasando les había opacado esa hermosa cualidad cristiana. Y hay algo que se ha perdido cuando hay peleas, la alegría. Cuando hay problemas, la alegría. Y aún en medio de la adversidad, tenemos que desarrollar ese capullo del fruto del Espíritu Santo, que es la alegría. Cuando Pablo dice, alégrense siempre en el Señor, y repite el mismo texto, otra vez digo, insisto, alégrense, estaba pensando que nada debiera parar esta cualidad del alma, que es única entre los creyentes, y más que una cualidad del alma, indudablemente es un capullo del fruto del Espíritu, pero que pudiera ser interrumpida por las diferencias en el carácter. Trabajamos para que esto sea visto siempre. No permitamos que alguna diferencia nos robe la alegría de ser amables, de ser gentiles. Y vea usted la razón, el Señor está cerca. ¿Cuán serio es esto? Conclusión, cuando hablamos de la madurez espiritual, el nombre de estas dos mujeres nos muestra el otro rostro del proceder cristiano. ¿Qué debemos aprender de esto? Pues que Sintique sigue siendo afable y que Bodia siga siendo de agradable aroma, porque esto es el significado de esos nombres. Sintique, que significa amable, y Evodia, que significa agradable de aroma. Padre Celestial, oro, Señor Dios mío, por todos los desacuerdos, por todas las divisiones, por todas las conflictos que hay en nuestras vidas, que hay en la relación de pareja, que hay en las familias, que hay en las iglesias, que hay en las sociedades determinadas, que hay en la nación. Oro, Señor Dios mío, para que pongamos en práctica toda esta palabra tan impresionante que Dios nos habla en el día de hoy a través de este ejemplo tan tremendo de lo que se estaba viviendo en la iglesia de Filipo, de dos grandes mujeres que trabajaron junto con el apóstol Pablo en el crecimiento de la obra, pero que en algún momento llegaron a una profunda diferencia que estaba provocando que se fueran de la iglesia, que estaba provocando verdaderamente un problema profundo, producto de su desaveniencia, producto de su desacuerdo.
Señor, delante de ti. Entregarte, Padre, en el cielo, cada una de nuestras diferencias. Entregamos este momento para que todos nosotros como hijos de Dios nos sometamos a tu palabra, nos sometamos a tu verdad, nos sometamos al perdón, al perdonarnos los unos a los otros, nos sometamos a la tolerancia, nos sometamos verdaderamente a la humildad, nos sometamos a poner la otra mejilla, nos sometamos verdaderamente a devolverle al mal con el bien, que seamos amables, Señor Dios mío, y desarrolla esta virtud en todos los creyentes, el ser amables, no ser agresivos ni violentos. Perdónanos, Señor, cuando hemos utilizado la boca para hacernos daño. Perdónanos cuando hemos tenido actos también de violencia, cuando hemos tenido actitudes negativas, que lo único que han provocado son más divisiones, más rupturas, más divorcios, más separaciones. Señor, delante de tu presencia, oro, Señor Dios mío, porque aún en toda familia se presentan desacuerdos, pero que el desacuerdo no nos lleve a la separación, sino que el desacuerdo sea un instrumento para que Dios ministre cada corazón y nos ayude a crecer, nos ayude a desarrollarnos más como seres humanos, como hijos de Dios, nos ayude a madurar al poner en práctica tu palabra. Delante de ti colocamos nuestras vidas, colocamos la relación de pareja, colocamos la relación de familia, colocamos la relación en la iglesia, colocamos la relación de trabajo laboral, porque también en asuntos laborales hay muchos conflictos. Colocamos también la vida de nuestra nación, porque también nuestra nación está atravesando grandes conflictos. Y te pido, Señor Dios mío, que cada uno de nosotros seamos verdaderamente hijos de Dios, hayamos nacido de nuevo, seamos ministros de la reconciliación, que seamos amables, que verdaderamente la blanda respuesta quita la ira, dice la Sagrada Escritura, que el ser amables permanentemente y desarrollar un capullo del fruto del Espíritu Santo que es la alegría. Y Señor, perdónanos cuando se ha perdido la alegría en nuestras vidas, la alegría de vivir, la alegría de convivir con nuestra esposa, con nuestros hijos, la alegría de tener una iglesia, la alegría de tener una nación y un país tan rico y hermoso como el nuestro. A pesar de las diferencias, continuamos aquí, Señor Dios mío, para cumplir tu fiel propósito en nuestras vidas, en nuestra relación de pareja, en nuestra relación de familia, en la iglesia, en el lugar de trabajo, en la universidad, en el colegio, en todo Tunja, en todo Boyacá y en el mundo entero, Colombia y el mundo entero. Te entrego este tiempo, te entrego esta hora y ministranos, Señor, para que si hay conflictos en tu casa, para que si hay conflictos en tu vida, resuelvas este punto sometiéndote a Dios. Recuerda en esta semana que hemos estado leyendo Eclesiastés en el devocional, el fin de este asunto, dice Salomón, es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo en la vida del hombre. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu, hemos orado. Amén y amén. Bueno, en el día de hoy quiero hacer un llamado a las personas que nos están mirando por primera vez, aquellas personas que quieran buscar una transformación de sus vidas, de su familia, de sus hogares, de su relación de pareja, en su vida laboral, en su vida académica, estudiantil, en la relación con todo su entorno, en la iglesia. Y oremos. Yo quiero que tú recibas a Cristo en tu corazón el día de hoy. Para hacerlo necesitamos ese nuevo nacimiento. Y quiero que hagamos una oración en el día de hoy. Repite conmigo esta oración. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora, yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, moriste en la cruz del Calvario y cargaste en tu cuerpo con todos mis pecados para darme salvación y vida eterna. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, resucitaste al tercer día, conforme a las Escrituras por el poder de Dios. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora me arrepiento por todas mis desobediencias, rebeliones, malos pensamientos, por mis malos actos, por causar divisiones, conflictos, diferencias, por todos mis pecados, por toda mi incredulidad, y te pido, Padre, que me perdones, que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. Señor Jesucristo, en esta hora, yo te pido, Señor Dios mío, que entres en mi corazón, que entres en mi vida,
y te reconozco, Cristo Jesús, como mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. Amén. Vamos a orar por cada persona que diezma y ofrenda y que con sus diezmos y ofrendas y sus donaciones nos ayudan a sostener la iglesia, sabiendo que Dios está con nosotros. Gracias por por lo que Dios coloca en sus corazones para el sostenimiento de la iglesia, por sus diezmos, por ese acto de obediencia conforme a la palabra, de sostener también la iglesia, sostener los hogares de niñas que tenemos en Casa sobre la Roca y que anhelamos abrir muchos más hogares y anhelamos que el hogar de Tunja y de Boyacá lo podamos abrir. Vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero orar por cada persona que diezma y ofrenda en la iglesia, que se cumpla conforme está escrito en tu palabra, que haya alimento en tu casa, que abra las ventanas de los cielos, que derrames bendiciones hasta que sobreabunden, que tú reprenderás al devorador, es decir, a la langosta, a Satanás, que todos los campos darán sus cosechas, que todas las naciones nos llamarán bienaventurados y que seremos tierra deseable. Y tú, Señor Jesucristo, nos recuerda, no basta con diezmar, es necesario que seamos justos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros y fieles al Señor, porque esto era necesario hacer la justicia, la misericordia y la fidelidad sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Bendice, Señor, a cada persona que diezma y ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y amén. A toda la iglesia, llamarlos, rogarles de que todos nosotros somos instrumentos de Dios para ser ministros de la reconciliación. Reconcíliate. Es mejor estar de acuerdo. ¿Acaso pueden andar dos juntos sin ponerse de acuerdo? Busca el acuerdo, porque el acuerdo nos trae unidad, la unidad nos trae el amor nos trae paz, justicia, vida. Recuerden, de no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. A todos ustedes, que Dios los bendiga. Los amo en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.